Hola queridos amigos, ustedes se habrán preguntado una vez, ¿puedo presentar una demanda de alimentos yo mismo a favor de mis hijos? La respuesta es sí. Para ello, el Poder Judicial del Perú ha aprobado un formulario de demanda de alimentos, el cual solo tiene que llenarlo y adjuntar los medios probatorios que acrediten la pensión de alimentos que solicita a favor de su menor hijo. Una vez llenado el formulario, adjuntado los medios probatorios, tiene que presentarlo ante el Poder Judicial. Solo bastará con su firma. Y también el Poder Judicial ha aprobado también una demanda de alimentos vía web. Para ello solo se requiere seguir los pasos que le indica y finalmente este se registrará virtualmente. Pero en esta oportunidad vamos a enseñar cómo se llena este formulario de demanda de alimentos. Bueno, ustedes se ubican en el buscador, ustedes tengan más confianza obviamente, y ponen formulario de demanda de alimentos. Luego obviamente les va a salir como resultado lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy al formulario a la segunda opción, plataforma del Estado del Perú, porque son los mismos, donde acá está en PDF, acá es la plataforma obviamente del Poder Judicial. Hacemos clic acá. Bueno, aquí nos presenta varios formularios de demanda. Tenemos el formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes. También tenemos el formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos para personas de mayores de edad. Tenemos el formulario de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes, el cual en esta oportunidad vamos a descargar este formulario y vamos de una manera a aprender cómo llenar este formulario. Luego tenemos el formulario de demanda de alimentos para mayores de edad. Luego tenemos el formulario de demanda de acumulación de filiación judicial, paternidad extramatrimonial y de alimentos para niñas, niños y adolescentes. Luego obviamente ustedes van acá, ver documento, y lo descargan y lo imprimen. Una vez que descarguen, ustedes van a visualizar primero esta resolución administrativa número 331-2018-CE-PJ, el cual fue emitido el 19 de diciembre del 2018. Esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que autoriza y aprobó los formularios que dimos a conocer anteriormente. Luego ustedes apreciarán que hay este formulario, ¿no?, de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes. Entonces ustedes tienen que imprimir este formulario a partir de aquí, es decir, a partir de la tercera hoja. Las dos primeras obviamente no. Reiteramos que este formulario es para aquellas personas o demandantes que quieran presentar por ellos mismos esta demanda. O sea, no es obligatorio, como les reitero, que las demandas de alimentos sea presentado o autorizado o se requiere la firma de un abogado. Para ello, se entiende que muchas personas de escasos recursos realmente no pueden contratarlos o no les un abogado. Entonces uno mismo puede hacer sus demandas mediante estos formularios de demanda de alimentos. Luego, acá dice no llenar, acá señor o señora juez, jueza de paz letrado del distrito de... He estado un poco averiguando, entonces se debe referirse al distrito judicial donde usted vive. Por ejemplo, yo vivo en Arequipa, pondré Arequipa. Yo vivo en Cusco, pondré Cusco, ¿no?, o Lima o Piura, porque hay reglas obviamente de acuerdo al Código Procesal Civil para entablar una demanda de alimentos por la competencia territorial del juez. El código nos dice, para que ustedes tengan conocimiento, que puede ser, en este caso tendría que conocer de acuerdo al Código Procesal Civil el juez paz letrado del domicilio del demandante, o también puede ser del domicilio del demandado o al elección del demandante, ¿no? En este caso entiendo que se refiere al distrito judicial donde uno vive. En este caso, por ejemplo, yo vivo en Arequipa, entonces el distrito judicial será Arequipa, ¿no?, y el quien debe ver juez de paz letrado del distrito de Arequipa. Luego tenemos la información del demandante o la demandada. Aquí ustedes ponen quién va a demandarlo, nombres y apellidos. Luego pondrá su DNI, el grado de instrucción, primaria, secundaria, superior o técnica. Luego el 1.2 sobre la residencia, su domicilio. Pondrá, digamos, yo vivo en la urbanización La Aurora, Zona H, lote 4 del distrito de Socabay, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa. Luego el estado civil, soltero, soltera, viudo, divorciada, ponen eso. Luego el domicilio procesal o electrónico. Normalmente este domicilio procesal es el domicilio del abogado que interpone la demanda, pero acá nos dice el lugar donde se le debe notificar. Entonces ustedes deben consignar aquí el domicilio donde quieren que el juzgado, en este caso el juzgado de paz letrado, les notifique las resoluciones que emita. Puede coincidir con su dirección de residencia
o puede ser otro. Bueno, es importante que ustedes consignen, ¿no?, el domicilio donde quieren que el juzgado les notifique con las resoluciones que emitan. Luego, número 2, tenemos los datos de las personas para quien se solicitan los alimentos. Recuerden que finalmente está interponiendo la demanda son los, en este caso, los menores. El demandante solamente es quien representa a los menores. El fondo quienes demandan la pensión de alimentos, cuando una madre o padre representa a sus menores hijos, son sus hijos que están demandando a sus padres. Obviamente, como son menores de edad, no tienen capacidad, digamos, procesal para interponer una demanda, pero ellos requieren, obviamente, que les representen sus padres en este caso. Entonces aquí pondré los nombres y apellidos, pero en este caso, si es una madre, pondrá los nombres de sus hijos para quien solicita la pensión de alimentos. Luego pondrá la edad acá, la vinculación con el demandado o la demandada. Pondré de su hijo, ¿no?, o hija. También acá nos dice si tiene algún tipo de discapacidad. Pondré sí y aquí especificaré. Bueno, si no tiene nada, pondré no, marcaré con una X o una aspa. Luego, si son más de uno para quien se solicitan los alimentos, también consignaré acá lo mismo, sus nombres y apellidos, su edad, la vinculación con el demandado. Luego, si tiene alguna discapacidad, obviamente sí, ¿no? Luego, en el numeral 3 tenemos los datos del demandado, quien debe pasar las pensiones de alimentos, quien nos indica que debemos poner los nombres y apellidos aquí. Bueno, no puedo seleccionarlo. Luego, si tengo conocimiento, pondré su DNI u otro documento. También luego el grado de instrucción, igual, ¿no?, primaria, secundaria o educación superior o educación técnica. Luego la dirección de residencia. Bueno, es importante acá consignar su domicilio, ¿no?, dónde vive el demandado. Sobre todo es importante consignar acá su domicilio a fin de que se le notifique válidamente las resoluciones que emite el juzgado, con la finalidad de que el demandado pueda ejercer válidamente su derecho de defensa y de contradicción. De acuerdo a las últimas modificatorias, se ha indicado que también se puede solicitar que se notifique las demandas o las resoluciones al demandado a un correo electrónico o por cualquier aplicativo móvil, a fin de que tenga conocimiento del proceso o de la demanda de alimentos que se está interponiendo contra el demandado. Y luego acá dice el estado civil, ¿no?, soltero, casado, si conocemos realmente. Luego dice domicilio adicional a notificar, si lo tuviera, ¿no? Si tuviera otro domicilio, si ustedes conocen, obviamente. Quizás aquí podemos consignar el correo electrónico, por ejemplo, ¿no?, para que lo puedan notificar, o el número de celular o WhatsApp para que lo puedan notificar. Luego nos pide petitorio o la cuantía, es decir, la pensión de alimentos que queremos solicitar para nuestros menores hijos. Dice, solicito se fije pensión de alimentos a favor de sus hijos, monto del petitorio, pensión de alimentos ascendente a, caso en soles o en porcentaje. Bueno, en soles debemos establecer de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro menor hijo o su menor hijo, en este caso, ya sea alimentos, vestido, educación, recreación, etcétera, y la capacidad económica del demandado. De acuerdo a eso, usted debe establecer y luego, obviamente, probar como medios probatorios la pensión de alimentos que está solicitando. Digamos, 1.000, 2.000, no lo sé. Por eso le digo, de acuerdo a las necesidades económicas de su menor hijo y de acuerdo a la capacidad económica que tiene el demandado. O bien puede establecer el porcentaje. En este caso se puede solicitar hasta el 60% de su remuneración. Obviamente se solicita en porcentajes la pensión de alimentos cuando el demandado tiene un trabajo estable, seguro y que se le pague por planillas. Entonces ustedes pueden solicitar que se le descuente de su remuneración hasta el 60% de su remuneración, valga la redundancia. Luego en el 4.2 tenemos la asignación anticipada de alimentos. En realidad es una medida cautelar provisional hasta que obviamente que se resuelva o el juez emita su sentencia, ¿no?, ya sea a favor o en contra, ¿no? Acá nos dice la asignación anticipada de alimentos ascendente. Esto también puede ser en soles o en porcentajes. Puede ser el mismo monto que se está solicitando para la pensión de alimentos o el mismo porcentaje que se le descuente obviamente la pensión de alimentos en las planillas al demandado, pero esto es provisional. Puede ser que finalmente el juez, de acuerdo a los medios probatorios, pueda obviamente ser el mismo monto de la pensión de alimentos que estamos solicitando o puede ser menos. Y la pregunta sería, ¿qué pasa si es que la demanda de alimentos sale de manera desfavorable? O es decir, que lo que era infundada nuestra demanda. Y la asignación anticipada de alimentos, ¿qué ocurre? Obviamente se tendría, de acuerdo a lo que indica el Código Procesal Civil, devolver más sus intereses legales. Y luego tenemos el fundamento 5, fundamentos de hecho de la demanda, razones por las que demandan. En este caso indicaré que una relación sentimental, ya sea de enamoramiento,
nacimiento, de convivencia, matrimonio, contrajo obviamente al menor o menores, fruto de esta relación, obviamente nació el menor, para quien se solicita la prestación de alimentos, y siendo el padre el demandado, el cual se acreditará, ¿no?, con el acta de nacimiento o la partida de nacimiento. Luego tenemos las necesidades de los alimentistas, como les decía, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? Comestibles, que vienen a ser los alimentos, habitación, vivienda, vestimenta, educación, asistencia médica, recreación. En este caso nos pone la opción de marcar sí, si es comestible pondré sí, cuánto es el monto mensual que gasta. La habitación probablemente viva alquilado, entonces pondré sí y pondré el monto también. Vestimenta, igual, de misma manera pondré sí y cuánto sale, ¿no? Educación, probablemente lo haya matriculado o el menor alimentista estudia en una institución particular, entonces hay que pagar una mensualidad, entonces pondré eso también. Asistencia médica, que corresponde obviamente si se enfermó o sufre un problema de salud, entonces consignaré, si no, no marcaré. Recreación, en este caso si salen de paseo, van al cine, etcétera, o un parque de diversión, si corresponde pondrán sí y marcará el monto. Luego el número 6 nos pide la información de la capacidad económica del demandado. Acá dice elabora en relación de dependencia, marcaré sí o no. Si elabora en relación de dependencia, es decir, una empresa o una institución del Estado, marcaré sí, no. Es que trabaja de manera independiente, marcaré no. Bueno, si trabaja de manera dependiente en una empresa, acá nos solicita el nombre de la empresa en la que labora, poner el nombre y la dirección. Es el caso si conocen, obviamente, ¿no? Luego la actividad a la que se dedica, especifica, dice trabajo independiente. Bueno, acá pondré a qué se dedica, ¿no? Y si labora de manera independiente, obviamente consignaré eso. Por ejemplo, si labora de manera como obrero, digamos, pondré obrero acá en construcción civil, o quizás como agricultor, no sé, se me ocurre. Luego, los ingresos mensuales aproximados de labor o actividad que realiza el demandado. Si tengo conocimiento, obviamente, consignaría obviamente cuánto mensualmente percibe por la labor que realiza, ya sea de manera subordinada, que trabaja en una empresa, que sería lo ideal, porque es más factible de que el demandado cumpla con su obligación de pasar los alimentos para los menores, porque es más fácil descontarle la familia. Es muy distinto de que el demandado trabaje de manera independiente o manera informal. Es más complicado de que cumpla o que se pueda ejecutar la sentencia. Luego nos pide 6.5 información adicional, otros hijos del demandado. En este caso, aquí consignar los hijos que tiene el demandado. Nos piden los nombres y apellidos, si que tenemos conocimiento, obviamente, ¿no? Entonces, la pensión de alimentos obviamente ya no será lo que se solicita, ¿no? Como les reitero, se puede solicitar hasta el 60% la remuneración del demandado. Entonces, si tiene otros menores hijos, entonces la pensión que solicitamos ya no será la misma, ¿no? Quizás será una pensión ya reducida. Luego tenemos los fundamentos, en el número 7, los fundamentos jurídicos. Sería ideal que ustedes revisen, ¿no?, todos estos fundamentos a fin de que se eduquen, ¿no?, jurídicamente. Justamente es el propósito del presente canal. Luego tenemos el octavo, vía procedimental, en el caso de proceso único, obviamente el trámite es más célere por la naturaleza de la demanda. Los medios probatorios, bueno, acá consignaré la copia simple del DNI del demandante, también del menor para quien se solicita los alimentos, consignaré DNI, también consignaré la acta de nacimiento. Obviamente en el acta de nacimiento está el entrocamiento, como se dice, esa vinculación paterno-filial, ¿no? Ahí obviamente el acta de nacimiento está, ¿no?, el padre quien reconoce al menor como su hijo. Luego consignaré los comprobantes de pago o las boletas, ello con la finalidad de acreditar todo esto: alimentos, vestido, educación, asistencia médica, recreación. Ello con la finalidad de que el juez o causar convicción de la pensión de alimentos que estamos solicitando. Si con los comprobantes de pago no acredito todo esto que estuve resaltando, entonces la pensión de alimentos probablemente sea reducida. Por ello es importante que ustedes, cada uno de estas necesidades, comestible, habitación, vestimenta, educación, asistencia médica y recreación, si corresponde, acrediten. La mejor manera obviamente es con los comprobantes de pago que ustedes hayan hecho. Luego tenemos la firma y huella del demandante. En este caso, este recuadro grande, imagino, es para que firmen, y el chiquito acá es la huella digital. Luego ponen el lugar, ¿no? Digamos Apurímac, Loreto, Madre de Dios, y la fecha, el día, el mes y obviamente acá el año.
Entonces, a este formulario ustedes tienen que anexar todos los medios probatorios que señalamos y luego presentarlo de manera física a la mesa de partes. O bien también pueden presentarlo electrónicamente, ¿no? Pero eso obviamente se requiere de la casilla electrónica de un abogado. Pero en este caso, se entiende, este formulario está destinado para aquellas personas que por ellas mismas, sin el patrocinio de un abogado, van a ser presentados la presente demanda, o mejor dicho, el presente formulario de demanda de alimentos. Luego también les indiqué que el formulario de demanda de alimentos se puede presentar de manera virtual, no presentar sino llenar virtual. Por ejemplo, pongamos el formulario de demanda de alimentos, la Corte de Justicia de Piura. Entonces hago clic acá, me sale la opción de nueva demanda o consulta. Ya me consulta, obviamente que ya presenté la demanda por este medio, de manera virtual. Si en una demanda de alimentos, clic aquí, luego acá me salen los formularios que ya hice mención al inicio. Por ejemplo, acá el formulario de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes. Clic aquí, luego acepto los términos legales, las condiciones, el captcha, le pongo el siguiente. Acá pongo el DNI, digo verificación, o sea, del demandante, o sea, representar al menor, la fecha de nacimiento, le pone verificar. Y siguiente, continúo obviamente llenando el formulario virtual, siguiendo cada uno de los pasos. Por obvias razones no puedo continuar obviamente y deben continuar con los pasos que solicita, ¿no? Que prácticamente lo que hemos indicado, ¿no? Poner la demanda de, mejor dicho, los datos del demandante, para quien está solicitando los alimentos, del demandado. Solamente acá los medios probatorios ustedes tienen que tenerlo ya guardado en su computadora, ya escaneado, porque tienen que adjuntarlo de manera virtual. Entonces, una vez cumplido, llenado todo el formulario de manera virtual y anexado y adjuntado de manera virtual, lo presentará automáticamente en la mesa de partes virtual de la Corte o del Distrito Judicial de Esvira. Bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Espero haya sido de ayuda para ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, no olviden, o si tienen algún tema que podamos tratar, háganlo saber por favor en la caja de comentarios. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. No se olviden suscribirse si llegaron hasta aquí y dar like a este video y nos vemos, si Dios lo permite, otra oportunidad. Muchas gracias.